¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, esperando se encuentren muy bien en sus casitas. El día de hoy en el curso de Sociología vamos a tratar un tema muy importante que es la violencia. Recordemos que en las sesiones anteriores hemos estado trabajando los fenómenos sociales y pues precisamente la violencia es uno de los grandes fenómenos sociales que están afectando a la población guatemalteca. La violencia pues sabemos que se da por la violación de los derechos humanos de las demás personas o el irrespeto de las mismas. En nuestro país, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido por sus siglas PNUD, pues en su informe estadístico sobre violencia en Guatemala reconoce que si bien la violencia es un fenómeno multicausal, pues en el caso de nuestro país existen dos situaciones que agravan este tipo de fenómeno que está afectando grandemente a la sociedad. Y pues me refiero precisamente a la exclusión social y a la falta de aplicación de la ley. ¿Va? Cuando hablamos de exclusión social, pues también lo relacionamos también con algunas actividades ilícitas que existen en nuestro país. Eh, pues esto de la exclusión social lo podemos observar nosotros incluso en distintos grupos sociales, tal vez lo hemos logrado observar en establecimientos educativos donde hemos tenido la oportunidad de compartir con otras personas y se refiere precisamente a que se menosprecia, se respeta no se respeta la dignidad de una persona y pues esta se siente excluida, no se siente aceptada dentro de un grupo social. También existen otros problemas muy importantes como por ejemplo el de la falta de aplicación de la ley. ¿Va? Reconocemos que en nuestro país el alto grado de corrupción ha permitido que estas situaciones sean parte de la cultura de Guatemala. No es que sea algo positivo, sino que al contrario es algo negativo, que por ejemplo la ley no se aplica de forma igualitaria, se aplica solo a las personas que no tienen la capacidad económica de defenderse ante el imperio de la ley. ¿Va? Entre las actividades ilícitas que les mencionaba, pues, y que afectan grandemente a la sociedad, tenemos el narcotráfico, que es pues en este caso, el trasiego o la venta sobre todo de productos que no son legales ante los ojos de la ley. ¿Va? Asimismo, otras actividades ilícitas como por ejemplo el secuestro, que afectan grandemente a las familias, y también el contrabando, que afecta a la economía puramente guatemalteca. Entre las formas de violencia que conocemos en nuestro país, pues destaca una muy importante que afecta a un sector muy vulnerable de nuestra población, que es las mujeres, el femicidio. Según la ley en contra de la violencia familiar y en contra de la mujer, la violencia contra la mujer puede ser física, sexual, psicológica y patrimonial. ¿Va? De hecho, experimentar este tipo de delitos trae consecuencias no únicamente del tipo material o físico, sino que también conlleva secuelas emocionales, psicológicas y que en muchas ocasiones no son atendidas, lo cual provoca trastornos muy grandes que afectan la vida personal, familiar y social de las mujeres. A través de la historia siempre se ha considerado que la mujer es del sexo débil, pero sabemos que en la actualidad tienen las mismas oportunidades. El problema es que muchas veces se caen en irrespetar ese tipo de derechos a los cuales tiene acceso la mujer. ¿Va? Sabemos que históricamente pues, y culturalmente en Guatemala pues, se le ha dado mayores oportunidades a los varones, mayores oportunidades para estudiar, para ocupar puestos públicos, puestos políticos, etcétera. Pero sin embargo sabemos que con el avance del tiempo pues la participación de la mujer ha tenido más relevancia en la actualidad. ¿No? Otras formas de violencia que encontramos directamente en nuestro país están como por ejemplo lo que mencionábamos hace unos instantes sobre la violencia y la impunidad. ¿No? Eh, La violencia y la impunidad pues tiene relación con la poca aplicación de las leyes. Sabemos que la violencia se puede expresar como un elemento recurrente en las relaciones cotidianas, tanto en lo familiar como en lo comunitario. Este es un aspecto que afecta a la salud mental de muchos guatemaltecos,
puesto que es un fenómeno que alcanza su punto más crítico cuando se adopta como mecanismo de resolución de conflictos en múltiples ámbitos de la vida. Eh, Aquí vemos dos términos muy importantes, que es violencia, que es el respeto de los derechos humanos, y la impunidad, que no existe alguna ley o la ley no se aplica correctamente o no se aplica en el tiempo o se dejan los procesos abandonados y en la mayoría de los casos pues quedan impunes las personas por cuestiones de tiempo, por cuestiones de salud, por cuestiones de economía, a veces ya no siguen con sus procesos y esto hace que algunos de los delitos cometidos pues queden impunes, ¿no? También encontramos otros problemas que también están afectando duramente a la sociedad, como por ejemplo el narcotráfico, ¿no? Pues sabemos, como lo decíamos hace unos instantes, que es la venta, el transporte, el almacenamiento, la producción de productos ilícitos que no son permitidos por la ley y que por supuesto afectan a la economía de nuestro país. Eh, Sabemos que en nuestro país existe la ley contra la narcoactividad, que pues en este caso se vela porque no exista el contrabando o el trasiego de drogas eh, o estupefacientes, que de alguna forma también acarrea un sinfín de problemas a toda la población, ¿va? No solo por cuestiones de vender algo ilícito, sino que también está inmerso también el crimen organizado en ese tipo de acciones, ¿va? Y que también afectan duramente a la población porque pues manipulan leyes, manipulan personas, manipulan incluso autoridades por tener la libertad de mantener su negocio. Asimismo, pues encontramos que en nuestro país vivimos un estado democrático, pero que también esto ha llevado a violencia política. Cuando hablamos de Estado democrático es que vivimos en un país donde nosotros mismos tenemos la libertad de elegir lo que es bueno para nosotros. Tenemos la libertad de participar, de elegir y ser electos como como personas útiles para la sociedad y para su desarrollo. Pero que sin embargo también esto conlleva a que muchos aspiran a llegar a un puesto político. Eh, Esto ya escapa de la democracia y pues buscan llegar a un puesto político con el fin de aprovecharse de los recursos, aprovecharse de la posición que ellos ocupan para pues obtener mayores riquezas, mayores ingresos económicos o simplemente utilizar esa posición que tienen como representantes políticos de la población para pues obtener recursos a veces de forma ilícita o de forma corrupta. Entonces amigos, definitivamente es uno de los temas que son de mucha actualidad, ¿va? Y que de alguna forma está afectando duramente a nuestro país. Sabemos que la violencia pues se puede manifestar en distintas formas, pero su principal característica es la violación de los derechos humanos de las personas. Y pues aunado a la violación de los derechos humanos de las personas también viene, por ejemplo, algunas situaciones que mencionábamos, como por ejemplo la corrupción, la impunidad, en donde muchos de estos delitos, porque son delitos y que afectan a las personas, pues no son atendidas adecuadamente por las leyes. Sencillamente porque en nuestro país la aplicación de la justicia es muy lenta,